Mundo. Muy bien, estamos a 6 días de que se inicie el Mundial y las protestas continúan contra los gastos excesivos de este torneo. Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff ha dicho que eso es parte de un mal humor inexplicable. En la segunda jornada de paro de los sindicalistas del Metro de Sao Paulo, la ciudad amaneció con una violenta represión por parte del gobierno de Dilma Rousseff, quien a tan solo 6 días del inicio del Mundial señaló que hay un mal humor inexplicable en Brasil. El accionar de la policía cuando en una de las bocas del subterráneo de esa ciudad comenzaron a provocarse disturbios. La huelga, dispuesta por tiempo indeterminado, provocó un total caos de tránsito en toda la ciudad. Policías armados con gases lacrimógenos, proyectiles de caucho y granadas dispersaron a trabajadores en una estación del metro, acrecentando los temores de que los conflictos laborales pudieran alterar el desarrollo de la Copa del Mundo que comienza en pocos días. Los organizadores temen que un resurgimiento de las protestas masivas contra el gobierno altere el desarrollo del torneo principal del fútbol, sobre todo al encontrarse a la vista de todo el mundo. Los sindicatos en Brasil están aprovechando la Copa para arrancar concesiones a las autoridades, como ha sucedido en otras grandes justas deportivas. Días antes del Mundial 2010 en Sudáfrica, hubo una huelga de conductores de autobuses. Hasta ahora, generalmente han resultado efectivas, como en el caso de los agentes de policía y recolectores de basura en Río de Janeiro, quienes obtuvieron aumentos salariales. Los sindicatos sostienen que la inflación está reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. La Agencia de Estadísticas Oficial informó que el índice de precios al consumidor aumentó en 6,37%. La huelga del Metro Paulista es una muestra de las posibilidades que tienen los pobladores de perturbar el desarrollo del Mundial, un evento que sin empezar ha tomado protagonismo por sus incesantes manifestaciones a cargo de diversos sectores sociales, ante un inalterable accionar de Dilma Rousseff. Muy bien, y si bien hace un mes el estadio Arena da Baixada de Curitiba pasó la primera de la FIFA sin mayores contratiempos, con menos de una semana para el inicio de la Copa, los obreros siguen trabajando para terminar a tiempo la construcción de los últimos arreglos de este recinto deportivo. Al estadio mundialista se añadieron instalaciones para que los más de 40.000 aficionados puedan disfrutar de los partidos, además de un restaurante, un centro comercial, un business center y hasta una amplia playa de estacionamiento. El estado de Curitiba será escenario de los partidos como Nigeria, Irán, Ecuador, Honduras, España, Australia y Rusia, Argelia. Muy bien, vemos el tema en Brasil y uno se pregunta, pues no, si no sé, si es que da una solución de inmediato con el tema del metro, por ejemplo, solucionar el tema de los salarios, porque así no se puede estar. Estamos hablando de una sede mundialista, es el medio de transporte de 11 millones de paulistas. Tiene que haber una solución, porque si no, no se va a poder realizar de manera correcta, ¿no? La presidenta Rousseff ha hablado de mal humor inexplicable. Ha usado el término, sí, que puede sonar gracioso, y realmente suena gracioso, pero yo creo que tiene un trasfondo. Lo que ella trata de decir es básicamente que luego de la protesta el año pasado, el gobierno brasileño tomó una serie de medidas.
Y medidas que me parece que muchas ya fueron correctas en materia de lucha contra la corrupción, en materia de cambios políticos que se han frenado últimamente, en materia de mayor desembolso en ciertas áreas fundamentales que justamente eran parte del reclamo. Yo creo que ella siente que el gobierno ha escuchado esta demanda. La pregunta que todavía nos hacemos es ¿por qué siguen habiendo protestas? Hoy es el metro, hace 2 días fueron profesores, claro, y hace 4 fueron indígenas. Es decir, grupos totalmente disímiles reclamando por, de alguna manera, necesidades totalmente distintas, digamos, dicho sea de paso. Entonces yo creo que hay muchas explicaciones para entender pues qué está pasando en Brasil. Por un lado creo que hay que reconocer que el gobierno tuvo errores al inicio de las protestas, sin reconocer las mismas, que después se rectificó. También es cierto que el gobierno ha tenido errores en todo este proceso en torno al mundial. Hemos visto sedes excesivas, gastos excesivos, corrupción. Ya es fácil escuchar que por el comentario típico de para qué eran necesarias tantas sedes y con 8 sedes era suficiente. Que fue la misma crítica que sucedió en Sudáfrica. Hoy en Sudáfrica hay estadios que no sirven para nada y que cuestan al día mucho dinero. Entonces la pregunta es ¿qué va a pasar? En la ciudad de Manaus, que está en la selva, van a haber me parece 3 partidos, no hay ni siquiera partidos de primera ni segunda división. Entonces todos dicen ¿qué vamos a hacer con ese estadio? ¿Qué va a terminar pasando con ese estadio? Con los costos que significa, con los costos que significa mantenerlo. Entonces me parece que esa es una segunda razón. Hay 2 razones adicionales. Uno, que creo que también pasaría en un país como el Perú, y es que la gente encuentra coyunturas favorables en donde el mundo entero te mira para pedir reclamos. Y el Estado está medianamente obligado a atender los reclamos. Y en cuarto lugar, yo creo que también hay un móvil político. Yo creo que detrás, no de todas, pero de algunas protestas, hay grupos políticos organizados mirando las elecciones de octubre. Y obviamente están golpeando y van a tratar de petardear por todos los medios el favoritismo de Rousseff, que es la candidata favorita en las próximas elecciones. Pero se está hablando de protestas, Amnistía Internacional está hablando, o sea, una cosa son los pedidos de diversos sindicatos, que eso sí, bueno, tienen que aprovechar, pues si no, nunca van a poder tener esos resultados, pero parece que se vienen protestas fuertes, ¿no?, en las principales ciudades, o por lo menos están amenazando con ella, y la policía también va a estar atada de manos porque no va a poder reprimir, yo imagino, ni con disparos. Sí, bueno, si usamos las protestas de la Copa Confederaciones, bueno, de alguna manera Brasil se da el lujo de decir que no se suspendió ningún partido y los estados estuvieron llenos, así que se pudieron controlar las protestas. Y yo creo que si se dan, creo que el gobierno brasileño tiene la capacidad de controlarlas. Ahora la pregunta es, ¿se van a dar? Yo no quiero pecar de oráculo, que no es nuestra labor, pero creo que los que organicen protestas van a pensarlo bastante antes de organizarlas. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe cierto malestar, yo creo que ya cuando se inaugure el Mundial, la mayoría de los brasileños quieren dejar una buena imagen. No quieren que su país tenga una imagen de protesta, de violencia, y además porque estás organizando uno de los principales eventos deportivos, digamos, que existen. Entonces yo creo que van a haber, no sé si ni siquiera para los partidos o sindicatos que estén detrás de protestas durante el Mundial es conveniente, porque van a terminar siendo mal vistos por la mayor parte de la población que va a querer que el Mundial se desarrolle en tranquilidad. Hasta ahora se lo permito, no existe Mundial todavía, pero a partir del jueves creo que la mirada de la población va a cambiar. Entonces yo creo que el que quiere organizar una protesta va a pensarlo 2 veces. Por eso yo soy medianamente escéptico de que si realmente puedan generarse protestas multitudinarias que puedan afectar la Copa del Mundo. Muy bien, y siguiendo con la región, Colombia, los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga han debatido por primera vez en la campaña de la segunda vuelta. El tema central de este encuentro ha sido las negociaciones de paz con las FARC. Veamos. Los candidatos a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, reafirmaron sus posiciones antagónicas sobre los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, un debate televisado de cara a la segunda vuelta electoral del 15 de junio. Con un sistema diferente al utilizado en la primera vuelta, para los 5 precandidatos, el debate televisado por Caracol, el primero de 2 en total, otorgó 2 minutos a cada candidato para responder individualmente las preguntas del panel de periodistas sobre distintas temáticas. Luego, se habilitaron 4 minutos más para la interacción entre ellos. En cuanto a los diálogos de paz con la FARC en La Habana, el panel consultó, ¿se comprometen con el país a no sabotear ninguno de los procesos de paz? Santos señaló. Yo quisiera que respondiera cómo se va a sentar a negociar si no reconoce que hay conflicto armado, si no reconoce las víctimas, si las víctimas desaparecen de un día para otro, ¿cómo va a sentarse a negociar si no reconoce el conflicto armado? Yo quiero ¿Hay una que me respuesta responda. para eso? ¿Cómo? Es que lo primero es que las FARC se sienten y acepten las condiciones. Ellos no pueden seguir cometiendo ¿Pero hay actos conflicto terroristas. armado o no? Ellos no pueden seguir cometiendo esas acciones. Zuluaga contestó. Yo le digo a los colombianos,
Yo quiero una paz negociada, pero una paz basada en condiciones. Y yo hago esta reflexión. ¿Será que es mucho exigir al principal cartel del narcotráfico del mundo y al grupo terrorista de las FARC que para buscar una paz negociada deje de reclutar niños? ¿O suspenda las minas antipersona? ¿O deje de extorsionar y secuestrar a colombianos de bien? ¿O deje de asesinar a sangre fría soldados y policías? ¿O deje de atentar contra la infraestructura del país? ¿Eso es mucho pedir a cambio de lograr una paz negociada? El presidente Santos increpó a Zuluaga. Yo lo que estoy percibiendo es que el doctor Oscar Iván poco sabe del tema de la paz, porque está diciendo hace 3 años y medio, me está atacando sin misericordia porque me senté a negociar la paz con nuestros enemigos. Yo he sido el peor enemigo que ha tenido las FARC. Y me ha dicho que eso es legitimar el terrorismo, que eso va en contra de los principios democráticos. Las encuestas de las firmas Gallup Colombia y Datexco, difundidas recientemente, presentan un empate técnico entre ambos candidatos. La primera da como ganadora a Zuluaga con una mínima diferencia, mientras la segunda apunta a una victoria igualmente apretada de Santos. El actual mandatario colombiano, en el poder desde el 2010, quien busca la reelección con la promesa de sellar la paz con la FARC, quedó por detrás de Zuluaga en los comicios del 25 de mayo, en los que el opositor obtuvo el 29,3% de los votos frente al 25,7%. Estas elecciones presidenciales han estado fuertemente marcadas por el proceso de paz con las FARC, con el que Santos busca acabar con 50 años de conflicto armado. Zuluaga se ha opuesto a estos diálogos, asegurando que traerán impunidad para los guerrilleros, aunque últimamente suavizó su posición en favor de seguir con las conversaciones, pero con mayores condiciones. Muy bien, estamos a 9 días de las elecciones y 2 encuestas dan por